Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a mirar o vamos a dar los inicios a lo que es lógica cableada o control electromagnético como también lo llaman. Bueno, nosotros vamos a tener elementos físicos que vamos a interconectar entre ellos para realizar el control del flujo de energía desde la alimentación hasta las cargas que vamos a controlar. Normalmente existen dos tipos de plano o dos tipos de diagrama, lo que se llama el diagrama de control y el diagrama de potencia. En la vida real son elementos físicos que nosotros vamos a utilizar, pero en el momento en el que vamos a realizar el diseño como tal, utilizamos simbología. Por ejemplo, esto es un pulsadorcito, el elemento como tal que tenemos aquí es un botón pulsador. Pero en la parte inferior, este señor posee un contacto. Este contacto, pues dependiendo de lo que nosotros como usuarios necesitamos o requiramos, puede ser abierto o cerrado. En este caso, digamos que este pulsador, este botón como tal, tiene un contacto normalmente abierto. Su símbolo es este. Según la norma IEC 1082-1, bajo la cual nosotros debemos realizar el estándar de los diseños que realizamos, este señor debe ir marcado con 3 y con 4. 3 en la parte superior aquí en esta línea y 4 en la de acá. Normalmente la marcación, esta norma solicita que se haga a la izquierda del símbolo, es decir, aquí un 3 y aquí un 4. Eso viene marcado aquí detrás, es decir, aquí en la parte de atrás de ese señor trae dos numeritos, aquí arriba el 3 y aquí abajo el 4, se ve por la parte posterior. Igualmente tenemos este otro, este señor entonces va a ser un pulsador con un contacto, recuerden, botón pulsador la parte superior, contacto la parte inferior. Ese señor va a tener un contacto normalmente cerrado. El símbolo en la norma es este. Normalmente ese señor viene marcado con 1 en la parte superior y con 2 en la parte inferior. Esos son los elementos como tal. Igualmente, ese señor aquí en la parte de atrás, por la parte posterior, aquí arriba tendría un 1 y acá abajo tendría un 2. El relé térmico. Este dispositivo es el dispositivo de protección contra sobrecarga de la máquina. Entonces ustedes pueden ver, estos elementos que ustedes ven aquí en la parte superior, estas punticas, estas barritas de cobre que él tiene ahí, son para insertarse en el contactor. Y por aquí, por la parte de abajo, donde dice T1, T2, T3, vendría conectada a la máquina. Ese señor tiene dos partes, ¿ya? Una que vaya en el diagrama de control, que es esta. Esos son los contactos auxiliares, ¿ya? El térmico como tal no se dispara, este señor como tal no es como un disyuntor o como lo que conocemos normalmente un brequecito. Él no abre directamente el circuito, él lo único que hace es que en el momento que él se acciona, ¿ya? Que él se dispara, cambia estos dos elementos, es decir, el elemento, este contacto que está cerradito, se abre y este contacto que está abierto se cierra. ¿Listo? Mire que tenemos 95 y 96. Estos números deberían ir al contrario, venir aquí y acá, a la parte izquierda del símbolo. Igual que este, 97 acá y 98 acá. Mírenlos aquí, esos son los tornillitos. 95, 96, 97, 98. Entonces nosotros tenemos este elemento y lo vamos a dividir en dos partes. Los elementos de control y los elementos de potencia. Este señor basa en la potencia. Aquí tenemos otro elemento, el brequecito, o lo que nosotros conocemos como un disyuntor. El disyuntor se simboliza de esta manera y va solamente en el diagrama de potencia. Vamos aquí. Este es el contactor. Este es el elemento que me permite a mí realizar todo el control como tal. Sin este elemento no habría control. Este elemento lo vamos a partir en tres. El primero es la bobina, ¿ya? Que está marcada con A1 y con A2. Igualmente esta marcación debe ir al otro lado.
Vamos a tener los elementos de potencia, que van a ser estos tres nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos tres contactos son contactos de potencia, son los que me van a permitir a mí arrancar la máquina. Serían 1, 2 y 3. De aquí se conecta la máquina. Por aquí ingresan los cables de potencia, por aquí salen los cables de potencia hacia la máquina. Y vamos a tener otro de control. Este señor de acá, esta última partecita que está marcado como 1314, es un elemento de control, que sería este de acá. ¿Listo? Entonces vea que tenemos elementos de potencia y tenemos dos elementos de control del mismo dispositivo. ¿Cómo se ve esto un poquito mejor? Miren aquí, ¿verdad? El contactor se puede dividir en varias partes. El contactor completo es esto. Vean lo que ahí se compone completamente, que aquí en la parte superior tiene los contacticos, que son estos, los que veíamos ahorita aquí. Debajo de esa tapita blanca, están estos contacticos, estas láminas de cobre. Estas tres laminitas de cobre representan estos tres contacticos de potencia que hay acá. Aquí haría falta uno, que tendría una laminita de cobre un poquito más pequeñita, un poquito más delgada, que sería este señor, que sería de control. ¿Por qué estos tres son de potencia? Porque tienen el suficiente cobre como para tener un igual en un conductor. ¿ya? Tienen la misma cantidad de cobre que un conductor. Podría ser un número 12, un número 10, un número 8. Depende de qué tan robusto sea el contactor. Entonces, debajo de esa tapita blanca está esto. Esto representa estos contacticos que tenemos acá. En la parte interna, vea que tenemos una partecita arriba y una partecita abajo. Esto es un circuito magnético que se acaba de complementar con esta señora que está aquí, con esta que es la bobina. ¿Recuerdan la bobina que está marcada como A1 y como A2? Miren aquí arriba, para que recordemos. Que está marcada como A1 y como A2. Son dos tornillitos que tiene ella ahí, A1 y A2. Esa es la alimentación de la bobina. Cuando esta bobina se acciona, hace que estos dos señores, este circuito magnético, se atraiga el uno al otro, venciendo la fuerza que tiene este resorte. Véanlo acá. Este señor ala este por medio de la energía que tiene la bobina y se cierra, como dice al lado de acá. Cuando él hace eso, vea que él está amarradito. La parte de arriba está amarradita a los contactos que están aquí. Estos contactos se cierran, es decir, generan contacto en estos dos elementos que tienen aquí. Vean, estos dos punticos genera contacto. Entonces ese señor actúa es como un switchecito, que si él es energizado, entonces cierra el circuito como tal. Entonces por eso tenemos, elemento de control va a ser la bobina, A1 y A2, esto va en el control. Y elementos de potencia van a ser estos tres, que lo vamos a llamar igual. La bobina completica se llama KM, K. Normalmente se llama K. Uno le coloca un apellido dependiendo de la carga que vaya a controlar. Como normalmente nosotros vamos a controlar es un motor, entonces le colocamos una M, pues se llama KM. En la lógica cableada, toda la simbología, todos los nombres deben empezar por un menos. ¿Verdad? Que aquí está F, le falta el menitos. Todos los elementos, todos los nombres que vamos a poner nosotros, le vamos a poner un menos. Los pulsadores se les coloca un nombrecito, se le dice menos S. Y se le coloca un numerito dependiendo de la numeración o la secuencia en la que vayamos. Entonces, normalmente este, que es el de parada, el de apagado del sistema, porque interrumpe cuando se abre, se llama S0. Y este señor del lado de acá se llama S1 normalmente, con un menos adelante. Bueno. Vamos para el motor. Esto es un motor trifásico. Y el simbolito es este que le corresponde en la norma IS 1082-1. El motor ya viene preconectado. Los motores regularmente vienen con 6 terminales, 9 terminales, 12 terminales, pero la máquina ya viene preconectada para que nosotros realicemos solo la conexión de 3 terminales, así como dice aquí, vean. Nos dan 3 terminalcitas y no hay ningún problema, nosotros realizamos solamente la conexión como tal de esas 3 líneas. Y nos queda algo similar a esto. Los elementos van unidos el uno con el otro. Entonces vea que tenemos la consola de mando por acá, donde tenemos los botones o las perillas con las cuales vamos a hacer la intervención del control.
Tenemos el contactor, tenemos el disyuntor, aquí nos falta el térmico, pero eso lo miramos ahorita más tarde. Tenemos las líneas de alimentación y las líneas de salida, es decir, las borneras de entrada y las borneras de salida hacia la máquina como tal. ¿Listo? Bueno, hasta ahí quedamos entonces por el momento.